Les doy la más cordial bienvenida a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce. Hablamos de lo que no se habla, ideas, temas y profesiones desconectadas, con énfasis en gente, bienestar e innovación empresarial. Les doy la más cordial bienvenida a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce, donde hablamos de lo que no se habla. Y por eso es que en esta temporada estamos hablando de qué es psicología, porque si no, gente, nadie más se sienta a hablar de qué es psicología. Y hoy, una psicología que a lo mejor usted ni sabe que existe, psicología social comunitaria. Y me acompaña el doctor Alexis Rodríguez Ramos, que estoy tan contenta que estemos compartiendo. Alexis, como estamos, esto sale en Nochebuena. Así que, ¿qué es Navidad o Nochebuena para ti? Mira, antes de contestar tu pregunta, te quiero agradecer la invitación. Hace tiempo que no coincidíamos, así que quiero aprovechar esta oportunidad contigo y con el público para hablar un poco de psicología comunitaria y para compartir en estas fechas porque me parece que son importantes. Navidad para mí es algo bien familiar. Yo tiendo a pasar tiempo con mi familia, particularmente porque cuando uno está en el semestre, yo soy un profesor hace casi 20 años, la Navidad es espacio ya para soltar un poco los proyectos, coger un descanso antes de empezar nuevamente con el siguiente año, el siguiente semestre o año académico. Así que ese es un punto de desconexión, pero también de reencuentro con la familia, con las amistades y con el ocio, porque algo que a veces uno también, que es importante y que uno abandona durante el semestre, así es que y yo pienso que un Nochebuena es para mí uno de esos días importantes y significativos de todo el año, que uno lo espera todo el tiempo. ¿Pitorro, coquito o cerveza? Las tres, pero no a la vez. Dependiendo de la hora y el año pasado por fin pude hacer un coquito ¿qué te gustó? Decente, que me gustó, y entonces como que tengo la receta ahí, en estos días voy a estar preparando otra vez. Pitorro, pues hay una tradición familiar por parte del lado de mi esposa, así es que ¡qué chévere! Catamos hasta cierto punto pitorro, así es que y cerveza, pues obviamente con los años cada vez menos, pero es algo que incluso también que como práctica en algún momento en Puerto Rico se convirtió en un espacio social de apreciación de la cerveza, así es que yo siempre pues me intereso por esos espacios. Así es que lo importante es no mezclar. Sí, por favor. Y que coman bien. Y comer, claro, comer bien. Afortunadamente la época navideña se presta mucho para eso. Ajá. Así es que hay balance. Uno balancea entre comida y su coquito y su pitorro y su cerveza. Y entre majarete, arroz con dulce y tembleque. Mira, arroz con dulce es mi favorito de todo el tiempo. Ahí tengo una memoria infantil. Mi mamá me separaba siempre hacía arroz con dulce, pero siempre me separaban por mi porción. Ajá. Así siempre he tenido como un cariño especial. Y te siguen hecho, porque a mí me encantaba acabadito de salir de la olla. A mí me gusta de las dos formas. Me gusta frío, me gusta el día después de que se hizo, pero me gusta también probarlo cuando sale. Acaban de ser. Y el tembleque, el majarete está como en una tercera posición, pero soy más de arroz con dulce y tembleque. Pues déjame para la gente de otros países de Latinoamérica hablar un poco. El pitorro es una bebida alcohólica aquí que se hace bien de nuestros ancestros boricuas. Es un ron que se prepara específicamente, se prepara durante todo el año, pero que tiene un protagonismo durante la época navideña y se cura con diferentes frutas. Quizás la última representación del pitorro es la de Bad Bunny con pitorro de coco. Eso. El año en su disco de Victoria Más Fotos, pues claro, cuando escuché la canción Pitorro de Coco, ya saben que Bad Bunny está tomando un ron típico que se toma en las Navidades. Exacto. Y el coquito, pues es dulce. Y el coquito es dulce. Es como el eggnog, es más o menos. Hay más parecido. Sí, para que en términos de lo que se toma en la época lo podemos, pero sí, el coquito él tiene su particularidad. Sí. También lleva ron, pero lleva un ron de menos potencia, podemos decir, que el pitorro, que ya tiene otro tipo de... y aquí lo han hecho que sí, hay coquito de café, igual con el pitorro, de café, de palta, de tamarindo, sí, así es que hay gran variedad. De todo. Y para efectos de los majaretes, arroz con dulce y tembleque, son postres
todos tienen coco, uno tiene arroz, el otro es más a base de harina de arroz, el majarete, y el tembleque es como más gelatinoso. Más de ¿verdad? leche, Como tipo leche de coco. Con leche de coco y es más como una gelatina, como una natilla un poco más dura. Así que eso, para que mire, un poquito de gastronomía. Hablando de eso, by the way, porque estamos aquí, esto fue bien boricua. Así que cómo la psicología social se acerca a esos, yo sé que le llamamos fenómenos en la academia, pero a esas cosas. Mira, la psicología social para mí es la rama de la psicología que más se puede acercar a estos fenómenos, como tú decías, porque es un híbrido bien para mí interesante porque junta la psicología social y la psicología comunitaria. Y un poco en esa y la psicología social ya es en sí una combinación entre la psicología y la sociología. Correcto. Así que de entrada la psicología social comunitaria es una disciplina interdisciplinaria desde su formación. Y entonces uno tiene que combinar tanto esos elementos que tienen que ver con lo social, que es con la forma en que nosotros pensamos, cómo se crea la identidad, por ejemplo, la cultura, cómo se vincula con esos procesos. Y lo comunitario, pues que ya está más circunscrito a unos espacios particulares y cómo uno interviene con esos espacios. Así es que cuando uno hace trabajo comunitario particularmente, uno tiene que entrar en esos espacios, en esas comunidades y compartir esto, ya sea la comida o la bebida o compartir prácticas, pues te facilitan esos procesos. Claro. Ok. Así que ahorita mencionaste a tu abuela, era la del arroz con dulce. Mi mamá. Era tu mamá. Separaba, sí. Ok. ¿Cómo tú le explicas a tu mamá tu trabajo? Y no el de dar clase, porque eso es fácil. Profesor, ok, eso lo entiendo. Bueno, mi mamá falleció hace unos años, pero mi pareja siempre me preguntó, cuando yo la conocí me preguntó ¿y qué hace un psicólogo social comunitario? Y es como complicado poder explicar eso porque usualmente nos confunden con con trabajadores sociales. El trabajador social es una figura que está más presente en la comunidad o con la gente porque trabaja en identificar recursos, refiere personas a recursos y como tienen ese nombre, trabajador social, psicólogo social comunitario, pues como que a veces hay una confusión ahí. Pero un poco lo que hacemos desde la psicología social comunitaria es el compromiso principal es promover el cambio social. Y un cambio social que esté buscando la justicia y la equidad y un poco que se dé en un espacio más concreto porque casualmente este año celebramos los 50 años de la psicología social comunitaria y cuando se crea el programa se creó porque había una demanda de tener una disciplina que se entendiera que era pertinente para atender los problemas sociales del momento en Puerto Rico. Problemas como desempleo, criminalidad, uso problemático de sustancias, cosas que todavía tenemos, pero que obviamente en ese momento el programa de psicología, el departamento no contaba con una formación que tomara en consideración esas problemáticas, así es que se crea la formación en psicología social comunitaria. Ya. Y entonces un poco se nutre de ese trabajo que ya venía haciéndose en psicología social. La psicología social, pues hay que ver que hay una vertiente que viene más de Estados Unidos y otra que es más latinoamericana, y con la psicología comunitaria igual, o sea, surge en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica tiene un gran desarrollo, particularmente con personas como Maritza Montero. Así es que cuando uno le preguntan qué hace la psicología social comunitaria, pues lo que hace es trabajar precisamente con las personas para ver cómo podemos contribuir a que las mismas personas generen esos cambios y cómo pueden promover una calidad de vida que contribuye a que puedan desenvolverse como seres humanos. Okay. ¿Y el apellido comunitario? ¿Qué le añade? ¿Cuál es el sabor que le añade a el comunitario? Viene porque una de las críticas que había con la psicología social era que era demasiado teórica o que estaba se separaba realmente de lo que ocurría en lo cotidiano. Y se produce una cosa que se conoce como la crisis de confianza, que es ¿para qué nos sirve la psicología social? ¿A qué responde la psicología social? Porque había una preocupación de que la psicología social empezaba a desarrollar teorías que tenían que ver con el conformismo
Y la pregunta es, ¿pero eso a quién le sirve? ¿A los gobiernos para que la gente no proteste y se quede dócil y controlar de una forma más efectiva? Y entonces como que se empezó a desarrollar este otro acercamiento que era más directo con las personas, más en su espacio. Inicialmente cuando hablábamos de comunidad nos referíamos a comunidades geográficas, o sea, el lugar donde vive la gente, y obviamente que tienen unos problemas concretos. Yo puedo hablar, por ejemplo, de que la realidad es socialmente construida, pero a la gente lo que le importa quizás es que hay un tubo de agua que se rompe y que inunda su comunidad. Y entonces como que eso es una realidad, pero hay una realidad que hay que atender de forma inmediata porque si no se sigue inundando la casa. Claro. Así que un poco por eso venía un poco más el reclamo por ahí para la psicología comunitaria. Y la psicología comunitaria un poco lo que nos enseña es precisamente cómo uno se inserta en lugares a los cuales uno no pertenece porque no vive ahí o porque no comparte la situación, pero que uno puede contribuir y ayudar en los procesos que ellos están teniendo. Bello, me encanta. Ahora mismo, by the way, ¿qué has estado haciendo y qué te divierte hacer, además de profesor? Y puedes decirlo, ¿verdad? También, ¿dónde estás enseñando y qué estás enseñando? Mira, actualmente estoy trabajando en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico. Estoy allí en 3 departamentos. Estoy en el departamento de Sociología y Antropología. Enseño allí los cursos que tienen que ver más con criminología, con lo que se llama la secuencia criminológica, que cubre delincuencia juvenil, la mal llamada delincuencia juvenil, que debería llamar justicia juvenil, pero ese es el nombre que le pusieron, penología, criminología, así es que estoy en sociología. Tengo un curso que se llama Sociología de los Videojuegos, porque ese es uno de mis temas principales de investigación. En ciencias políticas estoy dando cursos más de investigación. Y en Ciencias Sociales General trabajo un curso que se llama Sociedad y Cultura de Puerto Rico. Así es que me mantengo ahí que eso es algo que a mí me gusta porque que de entrada yo pienso que la psicología social comunitaria me preparó para eso por la interdisciplinaridad. Exacto. Porque para uno poder entender todos esos procesos, pues tiene que conocer de economía, de política, de historia, y entonces en esos procesos pues uno sin querer se va nutriendo y cuando empiezan a salir oportunidades de dar clases, pues yo tengo libros de eso, ya tengo experiencia con eso, así es que un poco... Yo voy a agarrar el asterisco que pusiste de lo de delincuencia juvenil a justicia juvenil. Y antes de entrar al detalle de justicia y justicia social, que también lo mencionaste ahorita, la gente se queja mucho de por qué hay que cambiar las palabras, ¿verdad? A la hora de las transformaciones de nuestras perspectivas sociales. ¿Verdad? Pues si es que eso se llama así, ¿por qué hay que ponerle otro nombre? ¿Verdad? Si es así, qué sé yo, y vamos con hombre, con mujer, ¿verdad? Y la cosa de los ellos y de todo, incluir el las, que era hace unos años atrás. Y la gente entonces, eso de, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? En vez de adicción... Uso problemático. Uso problemático. O sea, ¿por qué es tan importante la palabra? Y la palabra que se use para describir algo. Porque las palabras no son neutrales y las palabras siempre hacen referencia a una forma de pensar. Por ejemplo, a mí no me gusta hablar de adicción en términos de videojuegos, por ejemplo, porque la palabra adicción tiene una carga social negativa. Y tan pronto tú hablas de adicción, la gente piensa en el peor de los escenarios posibles de una persona que tenga dependencia de sustancia o a juego o a cualquier otra cosa, pero uso problemático es un concepto que te dice de entrada que hay un uso no problemático. Claro. Es decir, que hay una forma, una práctica de jugar videojuegos, por ejemplo, que no necesariamente adictiva en el sentido de que causa problemas. Y entonces, y con la sustancia igual, o sea, nosotros vivimos una sociedad prohibicionista en términos de sustancias, pero no entramos a cuestionarnos por qué están prohibidas y cuál es el daño. Y cuando uno dice, es por asuntos de salud, bueno, hay otros elementos de salud que son igualmente problemáticos que nosotros no prohibimos, como el hamburger con 6 lascas de bacon y 3 de queso, como que pues... Extra crispy, extra eso queso, nosotros no... extra bacon. O sea, esas cosas nosotros no las traemos. Así que yo pienso que cuando la gente se queja
de eso, de que tenemos demasiadas palabras o porque hay que renombrar las cosas. Y yo digo, cuando las personas dejen de hacer esa pregunta, pues tenemos que dejar de usar esas palabras. Porque significa que la gente ya entendió. Claro. Es como yo tengo muchos, no problemas, pero sí me parece interesante esta cuestión de la inclusión forzosa en en las películas y en los programas. Sí. Y yo digo, precisamente porque tú estás preguntando por qué ciertos personajes tienen que cambiarle la raza o la preferencia sexual o el género para que poder integrarlo a la trama. Y digo, precisamente porque tú estás haciendo la pregunta. Exacto. Si no fuera un issue, tú no harías la pregunta y por lo tanto podríamos seguir, no habría necesidad de cambiar las palabras. Estaría normalizado. Claro, pero en la medida en que la experiencia humana es compleja y reconocemos esas complejidades y hay que cambiar esos nombres y hay que usar conceptos nuevos, pues quizás la gente que ya tiene una forma bien fija de cómo debe ser la vida, se les hace un poco difícil ver estas nuevas formas. Y yo pienso, y eso mi experiencia ha sido, particularmente porque yo he tenido la oportunidad de enseñarle a gente joven que acaba de llegar a la universidad y a gente mayor. Y la gente mayor, como ya tienen su visión de la vida bastante clara, según su experiencia de vida, pues se le hace difícil como que romper con eso. La gente joven todavía está empezando a descubrir el mundo, así que son más fáciles y la gente confunde eso con manipulación y que nosotros adoctrinamos a la gente en la universidad y nosotros no hacemos nada de eso, como que simplemente lo exponemos a ideas y a cuestionar. De hecho, más que todo a cuestionar. Y a cuestionar, sí. Yo siempre digo en mis clases que yo estoy allí para eso. Si me quieren cuestionar algo, pues chévere, para eso él. Sí. Yo le decía, cuestionesme también a mí. Claro, exacto, porque es el ejercicio. Yo no estoy ahí yo les digo, yo no estoy aquí para que ustedes piensen como yo estoy aquí para que ustedes piensen. Exacto. No tiene que ser como yo, a mí no me importa si es como yo, y a mí lo que me importa es que cuando vayan a expresar su punto, que no haya contradicciones y que usted esté de acuerdo porque usted cree en eso y no porque alguien le impuso eso. Exactamente. Y con eso yo no tengo issue. Sea lo que sea, aunque sea distinto a lo que yo pienso. Claro, y yo pienso que eso es parte también de uno mejorar, porque uno también tiene que someterse a ese examen constantemente. Y yo no aprendo nada con gente que piensa igual que yo. Yo escucho gente que yo sé que va por un lugar diferente en términos de pensamiento, pero lo hago porque yo quiero ver cuál es el argumento y cuál es su lógica, pero no es porque me esté cambiando. Y a veces que la gente no entiende. Usted está escuchando eso porque yo necesito escuchar eso para comprender y ver por dónde va la... Totalmente. Así es que... Totalmente. Y eso, ojalá haya más de eso. Miren, gente, quiero una resolución nueva de año nuevo. Escuchar más a gente que piensa distinto a usted para entenderles. No tienes que aceptarlos si no quieres. Entenderles. Y créame, o sea, cuando yo, igual que Alexis, o sea, lo he hecho, o sea, yo puedo escuchar gente muy diferente y me siento y hablamos y no hay que ponerse ni a discutir, ¿verdad? De forma adversarial o para quererle hacer daño o humillar. Es como entender y le puedo traer mi argumento y le hago un chiste y nos hacemos chistes y ya. Claro, sin ningún problema. Y uno no trata creo que será más decir, uno no trata de conquistar la mente del otro, simplemente es una cuestión de compartir la idea y si yo no estoy de acuerdo, pues explicar por qué no estoy de acuerdo y quizá la otra persona pueda entender la perspectiva y cambiamos los dos en el proceso. No significa que uno cambie al otro, sino que ambas partes cambian. Y de hecho, algo que estábamos hablando fuera de cámara, que es interesante, es que si de repente yo no puedo explicarme bien el por qué, ¿verdad? El por qué creo esto. Y incluso a veces me pongo entonces agresiva porque realmente es que ya no tengo argumento. Esa es un buen hint de tengo que buscar más o para solidificar ¿verdad? Lo que creo. Claro. O a lo mejor tengo que ver qué otra cosa puedo creer. Exacto. Más allá. Y para alguna gente puede ser problemático, y yo lo entiendo de que la gente quiere certeza, y cuando uno piensa que ya las tiene, que te cambien
como decía la canción, ya cuando había todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas y entonces como que hay que empezar otra vez, pues es un proceso continuo, así es que uno nunca deja de aprender. Para mí uno nunca deja de aprender. Y qué rico. Y lo que es social cambia constantemente, así que uno se adapta a lo que está ocurriendo y va aprendiendo de lo nuevo también. Así mismo. Hablando de eso de los videojuegos, que sé que es un tema que desde que estábamos estudiando lo vienes trabajando. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué porque mira que si algo tiene psicología social es que si escucharon, ¿verdad? Puede estudiar, todo lo que es social se estudia, así que literalmente todo lo que usted vive, todo lo que vivimos en las múltiples sociedades se puede estudiar desde la psicología social comunitaria. ¿Por qué escogiste los videojuegos? Mira, yo escogí videojuegos porque precisamente cuando yo estaba buscando un tema para mi tesis de maestría, salió una columna en el periódico sobre cómo los videojuegos hacían violento a los jóvenes. Y yo, desde que tengo memoria, yo siempre he jugado videojuegos. O sea, yo todavía juego videojuegos. O sea, yo me he mantenido ahí, me he mantenido... Y no sé, yo pensaba, si es realmente correcto ese argumento, yo debería ser una persona violenta y no me considero una persona violenta. Y entonces como que, así que empecé a buscar sobre el tema y me encontré que ya había, aunque fue a principios del siglo XXI, ya había unos trabajos anteriores que se habían hecho desde los 80, porque tan pronto sale una tecnología nueva, pues empiezan los trabajos sociales y de investigación sobre esa tecnología. Y sobre cualquier tema, cada vez que surge un tema, pues se empieza a trabajar. Como estamos experimentando ahora con inteligencia artificial, pues en su momento fueron los videojuegos. Así es que un poco yo quería trabajar es el concepto de la violencia como entretenimiento y lo trabajé en los videojuegos. Y entonces mi tesis de maestría es la primera tesis de videojuegos en el departamento de psicología. No es la primera en la universidad porque ya en educación se habían hecho unos trabajos y en la Inter encontré que hay una tesis de 1986 sobre el tema. Wow. Así es que sí que se ha trabajado en Puerto Rico, pero en el departamento de psicología, cuando yo estaba, esa es la primera tesis. Mi disertación es la primera que tiene el concepto de videojuego en el título. La de Alfredo Rivas es la primera un año antes, pero como se llama el Cyber Óptimo, no es sobre videojuegos, pero no está titulada como videojuego. Así que yo lo uso como pues, la mía es la primera que tiene el título para hacer la distinción. Pero desde entonces, y esto ha sido algo bien chévere, se han multiplicado los trabajos de videojuegos en social comunitaria particularmente. En estos días conversaba con el compañero Yamil Ortiz, que también se dedica a la investigación con videojuegos, y nos dimos cuenta que las investigaciones de videojuegos que se hacen en el departamento de psicología usualmente son de social comunitaria, en su mayoría, o de académica investigativa. De industria organizacional hay algunos trabajos. De clínica no he visto en Río Piedras ninguno, pero sí lo he visto en la Inter, en la Católica y en la Alviso, sí he visto en clínica que trabajan con videojuegos. Así que hay un trabajo extenso que se ha hecho en Puerto Rico sobre videojuegos que no todo el mundo conoce, porque hasta hace poco, cuando no hablaba de eso, te infantilizaban, porque eso es de juegos de niños, excepto que ahora ha ido cambiando la perspectiva y entonces ahora vemos incluso promociones de programas graduados de vente a estudiar aquí, porque aquí tenemos el laboratorio de videojuegos. Yo pertenezco al Laboratorio de Tecnología Emergentes, que está adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales, y videojuegos es como el objeto principal de investigación. Tenemos trabajo con inteligencia artificial y con VR, también con videojuegos, pero en realidad virtual. Pero videojuegos sí sigue siendo como que el centro de nuestro trabajo. Porque los videojuegos te hablan de lo que está ocurriendo en la sociedad. El debate, por ejemplo, del género, no sé si has visto una serie que se llama The Last of Us, que salió en HBO el año pasado, y generó toda esta discusión sobre la protagonista, que era lesbiana, qué sé yo. Esa conversación la tuvimos en los videojuegos hace 10 años cuando el juego salió. Así es que cuando venga la próxima temporada, ya yo sé cuáles van a ser los debates, porque ya los tuvimos hace 10 años, cuando salió la segunda parte también, así es que 10, 12 años atrás, así es que... y son temáticas que se repiten, que traen preocupaciones o asuntos que le interesan a la gente, que se trabajan a través del juego, y entonces eso permite generar la conversación. Y pregunto, primero volviendo a lo que te motivó a estudiar el tema,
provoca violencia, hace a la gente violenta los videojuegos. No, y la experiencia incluso ha sido que los medios han ido cambiando ese discurso, porque yo recuerdo que al final del primer cuatrenio de Donald Trump, en Estados Unidos ocurre un evento que es lamentable, que son los llamados school shootings o los disparos, que los eventos que se dan en la escuela donde una persona entra y dispara. Y yo recuerdo que al final del 2016 Donald Trump al final de su último cuatrenio, hizo un comentario sobre un evento y que la culpa era de los videojuegos. Y lo curioso en ese momento fue que la prensa fue la que empezó a decir que no, que las investigaciones consistentemente dicen que jugar videojuegos violentos no te vuelve violento. Que si ese fuera el caso, tú tendrías ese mismo tipo de problemas en todos los países del mundo, porque los videojuegos son un fenómeno global y solamente en Estados Unidos pasa eso. Exacto. Así que si fueran los videojuegos, tú lo verías en Japón, lo verías en Alemania, lo verías en Argentina, lo verías en Brasil, lo verías en diferentes países, y eso no pasa en otros países. Así que no son los videojuegos. ¿Escucharon esa? Cópienla bien. Entonces, ¿qué funciones cumple o pueden cumplir los videojuegos en nuestras sociedades? Mira, los videojuegos primero que son un espacio de ocio, que es importante uno sacar. Parecería que en términos sociales uno tiene esta necesidad de siempre estar ocupado y siempre estar trabajando. Los videojuegos son un espacio de ocio, de relación, de entretenimiento. Son también un espacio para compartir con amistades, para establecer vínculos sociales con la familia, particularmente después de la pandemia del COVID-19. Hubo un cambio también con la Organización Mundial de la Salud, que antes siempre decía los videojuegos son como una posibilidad de crear adicción y problemas, y de pronto fue como que lo pueden utilizar porque se pueden conectar de forma separada. Es decir, no tienen que estar juntos físicamente, no se propaga el COVID y pueden mantener el contacto con la gente. Así es que, ya hay también un cambio en términos de la forma en que la gente percibía los videojuegos. Y casualmente también de la pandemia se ha dado este fenómeno de la gente se reúne más en familia a jugar. Se convirtió también en una actividad que es propicia para padres, hijos e hijas que se sienten y puedan jugar. Incluso no tienen que estar físicamente en la casa. Tú puedes jugar, te conectas en línea y puedes jugar con familiares que están fuera, amistades que están fuera. Claro. Particularmente en el caso de Puerto Rico hemos tenido procesos migratorios recientes. Siempre los hemos tenido, pero ahora después de María y por la pandemia mucha gente se ha ido de Puerto Rico, pero todavía mantienen sus vínculos de amistades porque se conectan a jugar, y da igual que si uno está en Cagua y otro está en Guaynabo, que si uno está en Cagua y el otro está en Nueva York, porque para efectos del juego es lo mismo. Así. Exacto. Así es que como un espacio de socialización y de compartir y de mejorar lo que son las destrezas cognitivas, porque uno cuando juega videojuegos tiene que estar resolviendo problemas, tiene que estar creando una hipótesis, poniéndola a prueba. Si fracasan tienes que volverla a reformular, tienes que mantener tu memoria porque tienes que regresar quizás en cosas que viste al principio pero que ahora tienes que regresar a buscar, así es que se trabaja mucho lo que se llaman los soft skills en términos cognitivos. Así es que sí, tienen múltiples beneficios y la razón por la que tenemos el laboratorio un poco para hacer los trabajos que nos permitan evidenciar eso, para que cuando la gente nos haga la pregunta, pues sí, es que ya tenemos el estudio y tenemos... Aquí está la evidencia. Ya, exacto, no es una cuestión anecdótica, ya la ciencia, o sea, las aproximaciones científicas nos dicen que los beneficios son comprobados y que los problemas que podría causar, hay unos indicadores que podemos observar antes de que se compliquen para uno poder a tiempo poder atenderlo. De hecho no me acuerdo qué serie o película fue que vi, que quien iba conduciendo, creo que era una persona que no tenía ni experiencia conduciendo, pero había conducido en videojuegos. Entonces transfirió en la película. Me pareció interesante que la película lo expusiera, ¿verdad? Porque justamente está trayendo el beneficio del videojuego. Claro. Cómo sirve un escenario de simulación, que además eso es lo que hacen la gente antes de montarse en un cohete a la NASA. O en un avión. ¿Verdad? O en un avión. Es mediante simulación. Lo primero tú lo aprendes en simulación, ¿verdad? En simuladores. Así que eso me pareció interesante. Y por otro lado, de las cosas, hablando de justicia social, yo creo que los videojuegos, y no solo eso, la realidad virtual en general,
personas que tal vez tienen ¿verdad? Una discapacidad, ¿verdad? Esta diversidad funcional que no le permite integrarse como el restante, ¿verdad? Otras personas que tenemos otras cosas, pues entonces pueden estar en un escenario igual que cualquiera de nosotros y nosotras. Sí, incluso hay fundaciones en Puerto Rico que se dedican a adaptar controles para las personas que tengan algún tipo de necesidad, que no puedan trabajar con los controles tradicionales, pues, y la idea de eso es para integrar. Claro. O sea, la experiencia con videojuegos en términos de comunidad para mí es que es una comunidad bien receptiva y bien abierta a trabajar en conjunto. Sí hay su competitividad quizá en algunos juegos y en algunas cosas, pero en términos generales hay esa apertura para que quizá gente que quizá no puede jugar otros deportes como baloncesto, que son más físicos, claro, pero en videojuegos están en igualdad de condiciones y entonces se entretienen igual y participan y colaboran igual y se integran igual. Ya. ¿Qué dicen las investigaciones? Voy a hablar aquí como, ¿verdad? Alguna padre, madre, tutora legal, que quiere, ¿verdad? Mi hijo, mi hija o hija me pide un videojuego X. ¿Qué dicen las investigaciones respecto no sé, la clasificación, el tipo de juego o algo que yo puedo escoger? ¿Se lo puedo comprar cualquiera? ¿Sí? ¿No? Bueno, cada videojuego trae una clasificación. Esto es como las películas. Okay. Y la clasificación es importante porque la clasificación lo que te dice es cuál es la temática y cuál es la representación gráfica del videojuego. Okay. Es decir, si va a ser algo violento, hay una cosa que se llama violencia animada, que lo vemos en los muñequitos, las caricaturas, pero hay otro tipo de violencia que es más gráfica y quizás de otros componentes como sangre, como que claro, y entonces por eso las realista, son más es más real y entonces por eso las clasificaciones son importantes. Pero yo he ido al cine y he visto niños y niñas en películas R y la gente del cine se los vende, les vende las taquillas viendo que son menores y los padres las compran sabiendo que son menores y los llevan como quiera. Con los videojuegos pasa igual, tú puedes ver un juego que tenga una clasificación que es para adultos y comprárselo a un adolescente. Okay. Y entonces ya ahí lo que tenemos que hablar es más sobre la responsabilidad de padres y madres, sobre qué le dan a sus hijos y hijas como entretenimiento. Pero sí, yo lo que recomiendo siempre es que si compran un juego, que se sienten y vean a su hijo y a jugar. En la medida que sea posible, si está en la sala, como que sepan qué están haciendo. Yo recuerdo que hay un juego que siempre ha generado mucha política, que es Grand Theft Auto. Y Grand Theft Auto que mataba viejitas. Que puede hacer varias cosas porque es de mundo abierto. Punto. Pero es un mundo abierto, así que te permite, o sea, un mundo abierto en el sentido de que te permite hacer diferentes cosas. No es un juego lineal que si no haces esta no puedes pasar a la próxima, como que. Y entonces yo recuerdo que en algún momento tenía unos amigos que obviamente el padre se compró el juego y entonces el hijo lo estaba jugando. Y la mamá me llamó preocupada porque mira, está jugando el juego. Y yo le pregunté, ¿pero qué está haciendo? Y dice, nada, él se monta en un carro y va a pasear por la ciudad. Y yo, pues nada, pues él no está matando gente, como tú decías, no está atropellando a nadie, no está haciendo misiones, simplemente está explorando la ciudad en el carro. Y yo, pues déjalo, pues espéralo, pero, ¿sabes? Como que. Y ese nivel de sentarse y de preguntar y de interesarse. Y no simplemente como préndelo y juégalo y ya. Claro. Sino que hay para mí, y una buena oportunidad porque te permite tener un tema de conversación, claro, en ese sentido. Así es que yo pienso que en ningún caso soltar la tecnología a los menores y encárgate tú. Yo creo que nunca es una buena idea, ni cuando era la televisión, ni cuando... Ni ningún juguete, ni nada. Siempre es un elemento de que tiene que haber supervisión y yo pienso que hay unos juegos que son adecuados para todas edades y otros juegos que son para un público más adulto. Claro, y casi que conectando con uno de los temas anteriores, probablemente usted no sabe del tema lo suficiente, entonces por eso no puede sentarse con su, ¿verdad? Con esa personita que usted está ayudando en el proceso de construir para el mundo, entonces no puede hablar de los temas y por eso entonces es o prohíbe o permite ¿verdad? Sin ningún criterio. Nosotros siempre esta pregunta nos la hacen seguido
y sobre el problema del uso problemático y sobre esa es la próxima, violencia. pero ya hay un... Así es que nosotros hicimos un libro que se llama Más allá de lo lúdico, que tiene... Lúdico es juego, gente. El lúdico, más allá de lo lúdico, y entonces lo consiguen en las librerías locales, y entonces recogemos en varios de esos capítulos esas temáticas, lo que es la violencia en los videojuegos, cuáles son los posibles efectos, el uso problemático, los asuntos de género, y tenemos otros artículos, incluso para la gente en psicología hay un capítulo muy bueno del compañero Brandon Vélez, que tiene que ver cómo utilizar los videojuegos como parte de lo que es ese vínculo que se genera con el paciente. Porque él lo que hacía era que él atendía a muchos adolescentes en su práctica, cuando estaba haciendo su práctica clínica, y entonces lo que hacía era que o los dejaba en la sala de espera o servían como una recompensa, porque a veces los adolescentes no quieren ir a terapia, así que un poco él jugaba, y entonces en el escrito está la forma en que él un poco lo trabajaba y como que... así es que si es de su interés conocer un poco más, pues sepan que localmente desarrollamos un libro. Hay muchos libros sobre el tema, pero este está en español y un poco más adaptado quizá a la experiencia de Puerto Rico, y como que pueden ahí profundizar un poquito más. Y es un un regalo de Navidad y de Reyes, así que si les interesa, pues... Excelente. Así que ya sabe, busque ahí, porque así pues tiene herramientas. Yo creo que al final una de las cosas que mayor justicia puede permitir es la exposición al conocimiento, a todo tipo de conocimiento, el que sea, para que usted pueda tomar decisiones, posturas informadas, ¿verdad?, respecto a lo que hay. Nunca lo sabremos todo, pero por lo menos entonces usted haga uso de lo que sí está. Busque toda esa información para que entonces pueda estar allí. Hablando del uso problemático, ¿cómo yo sé cuando ya yo estoy teniendo un uso problemático de los videojuegos o alguien a quien yo conozco y amo le esté pasando? Los criterios son los mismos que cuando hay un problema similar a lo que el uso de sustancias. Lo que pasa con la sustancia es que el efecto biológico es más fuerte al cuerpo. Pero con los videojuegos hablamos más de una cuestión más lo que llaman adicciones conductuales. O sea, es que cuando la persona empieza a tener problemas, en los jóvenes particularmente con los videojuegos, cuando empieza a dormir poco, muchos de los jóvenes juegan más de noche porque el internet es mejor. Claro. Y entonces como que corre más rápido. Si juego en línea, como que si por la mañana, por el día que hay mucha gente conectada, pues un poco puede afectar un poco el proceso. O porque sus amistades también se conectan de noche, así que pueden perder el sueño. Cuando empiezan a sacrificar sueño por jugar, y ese sacrificio consistentemente, y ese sacrificio de sueño se refleja en un pobre desempeño académico, cuando empieza a dejar de tener otro tipo de actividades con la familia, con amistades, y todo es videojuegos, como que pues entonces ahí es cuando uno empieza a pensar que puede haber un problema con los juegos, porque el uso es excesivo, pero el problema no es el tiempo, no es la cantidad de tiempo, sino los efectos que esa cantidad de tiempo pueda tener. Okay. Por ejemplo, ahora que estamos en receso de Navidad, es probable que los jóvenes jueguen más que cuando están en la escuela, porque tienen más tiempo disponible. Claro. En el verano las horas de juegos van a subir porque tienen más tiempo disponible. Claro. Pero si la cantidad de horas de juego se mantiene igual en verano que en el semestre académico, pues saben que van a sacrificar el tiempo de estudio, porque no hay más tiempo, el tiempo es limitado, es lo que hay. Y si no lo está usando para estudiar, lo está usando para jugar, pues ahí vamos a tener quizá una deficiencia después en el desempeño académico. Así que lo que hay que estar pendiente es de eso, incluso particularmente con la gente que se dedica profesionalmente a jugar. Pues es gente que tiene que dedicarle más tiempo, porque tienen que afinar una destreza como cualquier otra persona que realiza un deporte, para poder, claro. O sea, para que son profesionales, para y entonces ya ahí no podemos hablar de uso problemático, porque si esta persona tiene que dedicarle 8 horas para entrenar, pues lo mismo que si está corriendo como gimnasta, como un esgrimista, como cualquier persona que se dedica a eso. Así que por eso es que como que hablar de una cuestión general es complicada, siempre ver el contexto en que se está dando. Es que es un problema para esa persona en su contexto. Si esa persona deja de cumplir con sus responsabilidades y deberes sociales, familiares, laborales, académicos, pues sí. Okay. Pero si puede cumplir con todo y jugar, pues no hay un problema. Okay. Y yo creo que esa era como que la definición básica de adicción. En la medida en que te empieza a afectar los otros ámbitos de tu vida, entonces que tenemos un problema, porque tienes que soltar todo lo demás para conseguir
la satisfacción de lo que necesita, ya sea droga o jugar o beber o lo que sea. Claro. Así es que, y con los videojuegos, pues es menos intenso. La gente a veces lo equipara con el uso de sustancias fuertes y para nada. Yo he visto revistas que decían que jugar Fortnite era igual que usar heroína. Oh my God. Y eso es una comparación bien exagerada porque obviamente... Se activa lo mismo. Acá. Es por la cuestión de la dopamina, claro, pero la dopamina no es igual con una sustancia como la heroína que con videojuegos. O sea, siempre que uno haga algo que a uno le genera un placer, hay una liberación de dopamina. Ajá. Pero no está al mismo nivel y las consecuencias no son iguales, las causas no son iguales, por lo tanto, no hay dependencia física de jugar videojuegos. O sea, yo puedo dejar de jugar videojuegos, quizás psicológicamente me haga falta, pero no es como como cuando uno usa heroína o otras sustancias duras, como que el cuerpo literalmente vas a sudar, vas a temblar. Claro, hace una exigencia de la sustancia. Y con los videojuegos, y así como otras llamadas adicciones conductuales, pues no pasa eso. Pero siempre es, como yo decía, siempre una cuestión de supervisión y de monitoreo y de estar pendiente de lo que hacen particularmente los menores. Ya. Actualmente nosotros tenemos un proyecto en el Laboratorio de Tecnología Emergente que estamos trabajando con jóvenes de 13 y 17 años sobre lo que llamamos el uso problemático de videojuegos, y un poco se están haciendo unas pruebas, unos experimentos, unos trabajos para un poco generar la información para conocer. Así es que si conocen gente de 13 a 17 años que quisieran participar de este estudio, pues entonces que se comuniquen con nosotros. ¿A dónde se pueden comunicar? Nos pueden contactar a través de Instagram, a la página del Laboratorio de Tecnología Emergente, o por Facebook. Es así mismo, Laboratorio de Tecnología Emergente. Y nos van a encontrar en Instagram, Tecnologías Emergentes. Okay. Y ahí nos van a conseguir en Facebook, en Instagram. Creo que todavía no tenemos X, pero por lo menos Instagram y Facebook son las principales. O nos pueden buscar en las páginas de la Universidad de Puerto Rico y nos encuentran por ahí. Ok, súper. Si quédate conmigo o con el doctor Yamil Ortiz, que es la persona encargada del estudio. Así que ya saben que no es que tiene mucho tiempo, y si ya porque es mucho tiempo ya está mal, ¿verdad? Y particularmente yo sé que ahí, y yo creo que es según personalidad, trasfondo, que si a usted no le gusta estar sentado frente a una pantalla, ¿verdad? Mucho tiempo, usted puede decir que están perdiendo el tiempo y que eso provoca 1500 cosas. Pero esa es su perspectiva. Volvemos al principio, hay que informarse, hay que buscar información, aprender un poquito más de esto, más allá de lo que yo aprendí, como yo me crié y lo que a mí me gusta, ¿verdad? Es un poco entender que este es un nuevo contexto y sabe que pues hay personas que disfrutan este tipo de actividad y, como escuchamos, incluso pueden ayudar a desarrollar ciertas destrezas y tener hasta conexiones sociales significativas a través del videojuego. Viendo el videojuego, porque sí hablamos que la psicología social, una de las cosas que busca es transformar, ¿no? Lo social, justamente, ¿verdad? Identificar, lo estudia y hay un impacto. ¿De qué otras formas pudiéramos entonces utilizar los videojuegos para entonces transformar? Y podemos hablarlo desde el escenario educativo, hablaste del escenario familia, ¿verdad? Así que, ¿cómo lo podemos, qué otro uso le podemos dar? Y tal vez, creo que el caso del laboratorio de ustedes es un excelente ejemplo, pero justamente, ¿cómo entonces vendría un equipo de psicología social comunitaria y diría, vamos a estos videojuegos en este grupo de adolescentes de, no sé, ay bonito, Mira, primero que el asunto con videojuegos es que también uno tiene que tener presente que es una tecnología cara. O sea, y un poco cuando uno habla en términos ya de justicia social y de accesibilidad, pues uno tiene que partir la premisa que no todo el mundo quizás tiene los medios para comprarse un PlayStation o en mi casa nunca se pudo. Yo venía a tener el Nintendo regalado como por mi primo, como con la tercera, después que llevan como 4 generaciones. Ahí yo tuve la primera regalada. Y entonces como que pues uno pues tiene que tener eso presente. Pero yo pienso que quizás en escenarios comunitarios se podría trabajar, o sea, ya un poco para primero exponer a los jóvenes a la tecnología. Muchas de las cosas que yo aprendí en la computadora las vi primero en los videojuegos, por ejemplo, como guardar información.
O sea, antes de yo poder guardar un documento en Word en la computadora, yo guardaba mi desempeño en un memory card, por ejemplo. Así que ese concepto de que uno puede guardar lo que uno ha hecho, yo lo saqué más de los videojuegos que de la computadora. Mira para allá. Así que son cosas que uno poco a poco puede ir trabajando. Hay también una cuestión de que quizás podemos incentivar ciertas conversaciones a partir de los juegos, o sea, buscar juegos que trabajen ciertas temáticas y un poco relacionarlos con la realidad social de esos jóvenes o de las personas, un poco, y ver un poco cómo propiciamos un diálogo que vaya más allá de los videojuegos y que sirva para concientizar sobre unas dinámicas sociales que requieren transformación. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar este tema, había un juego de una persona que se llamaba Gonzalo Frasca, porque yo empecé a principios del siglo XXI, que estaba bien cerca a la memoria del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, y entonces estaba todo el asunto del terrorismo, y había un juego que era de Gonzalo Frasca, donde tú bombardeabas una villa, y entonces cuando bombardeabas la villa y matabas los terroristas, las otras personas normales que estaban por ahí se empezaban a convertir en terroristas. Y entonces empezaba a dispararle a esa gente, y entonces la otra gente se empezaba a convertir en terroristas y volvía y entonces era un poco un juego que lo que te llevaba a reflexionar que la violencia genera violencia, y que obviamente que esos terroristas que iban surgían en respuesta al ataque violento de la otra persona que estaba atacando terroristas. Y entonces tú nunca ibas a terminar el juego porque siempre iban a seguir saliendo los mismos personajes de la gente normal que eventualmente se van a convertir en terroristas cuando tú le dispares. Porque parecido con las guerras constantes en los distintos países, pues. Eso es lo que él decía, la guerra lo que genera son enemigos, y mientras tú nunca vas a ganar la guerra, porque la medida en que siga te puedes imponer, pero nunca vas a ganar, porque la gente siempre va a guardar un resentimiento, siempre te va a ver con malos ojos, y el juego era para eso. Así que pero es un juego ya desarrollado específicamente para eso. Claro. Una de las cosas que nosotros queremos trabajar es usar juegos comerciales un poco para desarrollar nuestras investigaciones, porque son los juegos que la gente consume. Claro. Así que en esa línea como que nosotros tratamos de hacer referencia al consumo a elementos de cultura popular, porque son los que sabemos que la gente está viendo, y de ahí podemos partir. Súper. Así es que y la idea, yo creo que la idea es como uno lo puede ir a llevar a escenarios comunitarios. También nos trae la cuestión de la idea de comunidad, porque usualmente, como decía en algún momento, la gente piensa usualmente que la comunidad es algo geográfico. Pero yo trabajo con la comunidad de gamers, de videojugadores en Puerto Rico, que no todos viven en el mismo lugar, pero que coinciden en unos intereses, tienen unos intereses, claro. Lo une el interés por los videojuegos, y ese interés hace que se puedan identificar con la práctica y que sienten que pertenecen a ese grupo. Súper. Aunque no vivan allí, o sea, aunque no vivan todos en el mismo espacio ni tengan las mismas condiciones socioeconómicas. Y eso un poco nos lleva a la reflexión de que las comunidades son bastante complejas, que no son solamente espacios, sino que hay intereses. Uno puede tener una comunidad espiritual porque la gente comparte las mismas creencias. Uno puede tener una comunidad de identidad como la comunidad LGBTQ, o sea, que están juntos porque tienen unos ideales, o sea, unas visiones de vida, unas preferencias, están luchando por unos derechos, y eso los junta como colectivo, y hacen que se sientan parte de, y eso para mí es lo importante de una comunidad, que uno sienta que pertenece a ese espacio. Claro, excelente. Creo que aquí no entramos directamente a hablar de psicología social comunitaria mucho, pero hablamos de psicología social comunitaria todo el tiempo, utilizando el tema de los videojuegos, ¿verdad? Porque realmente esto que vimos con este tema en particular es lo mismo que se va a hacer desde la psicología social comunitaria para cualquier otro tema, ¿ok? Así que usted va a ver, hay preguntas, hay investigaciones, hay formas entonces de provocar que X o Y comunidad reflexione, converse, gestione según sus necesidades y según, ¿verdad?, lo que desean alcanzar en un momento histórico particular. Así que eso, ¿lo dije bonito? Sí, muy bien. Pasé la clase, profe. También. Así que si alguien quisiera, vamos a poner la comunidad que sea, porque ya hablamos que lo mismo puede ser una comunidad de fiebre,
y fiebrúas de, ¿verdad? De darle gasolina bien heavy a los carros, hasta que puede ser una comunidad geográfica, ¿verdad? Quisiera el apoyo de alguien de psicología social comunitaria. ¿Qué se hace? ¿Cómo los contactan? ¿Qué les piden? Mira, ese es como el gran reto de la psicología social comunitaria en Puerto Rico. Yo pienso que la Asociación de Psicología de Puerto Rico es un buen espacio para contactar si están buscando algún profesional que quieran consultar. En Puerto Rico hay una cosa bien interesante, y es que la gente se ha organizado para luchar y para reclamar cosas que entienden que necesitan. O sea que se ha dado un trabajo comunitario al margen de la psicología social comunitaria, que nos toca a nosotros en psicología social comunitaria estudiar para entender cómo se dan esos procesos. Así es que yo he tenido la oportunidad de estar en muchos de esos escenarios donde la gente realmente... Nadie dice, voy a buscar un psicólogo social un psicólogo social comunitario, pero el psicólogo social comunitario puede decir, mira, hay algunas cosas que podrían mejorar y podemos conversar sobre eso, y yo pienso que es más, ese debe ser como el rol, es un rol de facilitador más que de un experto, porque al final del día es la gente de la comunidad la que sabe lo que necesita. Y hay veces que la gente, cuando viene de afuera, quizás trata de imponer su visión de lo que piensan que necesitan, pero quizás la gente necesita otras cosas porque lo viven allí todo el tiempo. Así que es como algo distinto a lo que pasa en clínica, porque en clínica tú, si necesitas a una persona, pues vas a una oficina y ya coordinas tu cita y visitas. Como los psicólogos sociales comunitarios trabajamos más en el contexto con la gente en un lugar, como que buscar un espacio, como que mira, una oficina de gente. Yo no conozco a nadie que tenga una oficina para eso. Es uno de los retos de... Han surgido proyectos, yo creo, ¿verdad? Se inserten proyectos. Usualmente trabajamos mucho con las organizaciones sin fines de lucro. Sí, mucha gente que se dedica a trabajar en las organizaciones, a dar servicio a las organizaciones, o evalúan programas, o hacen propuestas para tener fondos, o hacen investigaciones con las organizaciones sin fines de lucro. Como que ese es como que uno de los espacios principales de trabajo. Pero también cuando nos toca insertarnos, pues nos insertamos con la lógica de que yo no me voy a quedar ahí para siempre. O sea, que la idea es que la comunidad desarrolle sus destrezas, y por eso hablamos de empowerment en psicología social comunitaria, que identifique cuáles son sus fortalezas, que sepa manejar sus situaciones y que tome control de lo que le afecta. Y eventualmente yo pienso que como psicólogo social comunitario, uno se va porque cuando sabe que ya la comunidad puede seguir funcionando. Y que si me llaman sea para otra cosa. Y me pueden, claro, puedes... o para celebrar. Y mucha gente se convierte en parte de la comunidad. Cuando hay una fiesta te llaman, o en las navidades también hacen actividades, te llaman, como que... pero la idea es que eventualmente uno no es quien dirige el trabajo, sino que es la misma comunidad quien lo hace. Así que un poco yo pienso que ahí difiere de la psicología clínica en el sentido de localización, de que son más fáciles. Estamos en la Universidad de Puerto Rico, porque la Universidad de Puerto Rico es el único lugar donde tiene un programa de psicología social comunitaria, que para mí me parece interesante, que en 50 años ninguna de las otras universidades ha buscado replicar. Pero también puedo entender que tú no quieres replicar una disciplina que lo que hace es cuestionar y criticar el ordenamiento social. Y como la Universidad de Puerto Rico históricamente siempre ha sido ese espacio de cuestionamiento y de tratar de, como tú decías ahorita, de buscar más allá de las cosas que tenemos, pues quizás por eso es que se ha mantenido allí. Y en términos, o sea, quizás en las otras universidades su perspectiva de psicología es distinta, y por lo tanto no ven quizás ese reto constante, esa cuestión de autocriticarse constantemente, que es algo que nos enseñan en psicología social comunitaria, quizás no lo ven en otro espacio. O sea, yo he estado en proyectos de investigación donde cuando uno llega y te presentan el proyecto, tú ves que la gente empieza a preguntar, y ya esa parte la pasamos, y yo, pues está bien, pero yo quiero que sepas que hay esto y lo otro. Sí, porque la gente piensa, uno de los mitos con psicología social comunitaria es que la gente piensa que cualquiera puede hacer esto. Y entonces insertarse en una comunidad no es algo que no es algo que te enseñan en todas las formaciones,
de psicología particularmente, hay que tener una sensibilidad y hay que tener una forma particular para uno involucrarse con la gente. Pero mucha gente piensa que sí, que yo estoy, y entonces como que hay una entrada particularmente de otras áreas de psicología a tratar de hacer trabajo en psicología social comunitaria, y a veces yo les pregunto, pero si tú vas a intervenir en esa comunidad, ¿cuándo tú vas a salir? ¿Cómo vas a salir? ¿Cuáles son los criterios para tú saber que ya la comunidad está lista? Porque una de las cosas que suele pasar es que la gente se acostumbra a que le den un servicio y entonces no asume la dinámica. Entonces va a crear una dependencia. Claro, y entonces, pero si tú te vas, la gente te va a ver como con recelo porque nos abandonaste, Exacto. como que yo no te estoy abandonando. Y creaste un trauma. Claro, exacto. Y la idea era que yo estaba aquí, si vamos a colaborar para que eventualmente tú pudieras tomar la rienda y asumir el liderato de tu comunidad, y yo me puedo pasar ir a otro espacio. Pero como eso no lo enseñan, pues muchas veces se entrampan, entonces tú ves proyectos que duran un montón, comunitarios que duran un montón de tiempo, pues claro, y terminan formando otras dinámicas ahí. Exacto. Que no son de psicología comunitaria, porque como obviamente no tenían quizás la formación, pues entonces no lo entienden bien. Okay. Entonces mencionaste que hay una sensibilidad, ¿verdad? Para trabajar allí, a entender cuál es el escenario, así que identifico unas destrezas también de observación, de análisis. Entiendo que hay mucho pensamiento crítico. ¿Qué otra cosa? Si yo soy joven, estoy en la escuela superior y estoy buscando qué estudiar, o tal vez estoy ya en bachillerato, en psicología o en otras ramas, y quisiera, me sonó, ay, qué chévere, decir, qué interesante se oye eso. ¿Qué otra cosa yo debo como identificar que a lo mejor puede ser, esto sí es para mí, ¿verdad? Yo quiero estudiar eso. Mira, yo pienso que tiene que haber un compromiso con el cambio social. O sea, la gente tiene que haber una conciencia de que las cosas no están bien. No me acuerdo cuándo fue la última que estuvieron bien, porque hemos tenido como una serie de, cuando pensamos que estaban mal, se fueron poniendo peor. Exacto. Y entonces, eso es una enseñanza interesante. Sí, cuando creas que algo está mal, pues siempre se puede poner peor. Y particularmente en el caso de Puerto Rico, los últimos 8 años han sido como intensos, porque hemos tenido huracanes categoría 4 o 5, tuvimos terremotos, pandemia, tuvimos meteoritos que cayeron por ahí. Hemos tenido la quiebra del gobierno, el problema del sistema eléctrico, las privatizaciones. O sea, hemos tenido, y como decía una compañera, cuando yo estoy hablando con mis estudiantes, yo siempre digo a mis estudiantes, ustedes nunca han visto un Puerto Rico próspero, porque hay gente que nació post 2006, que fue cuando empieza la debacle económica en Puerto Rico, que se ha mantenido hasta el día de hoy, más todo lo demás que vino se sigue añadiendo. Así es que hay primero un compromiso con que las cosas pueden mejorar en Puerto Rico. Hay que tener una empatía, yo pienso, empatía con lo que le ocurre al otro, y un poco para uno poder tratar de colaborar para que las condiciones mejoren. Uno tiene que también tener como una flexibilidad con la situación y con el contexto, porque no es que uno llegue a exigir ni a esperar cosas. Yo he ido a escenarios comunitarios con compañeras y compañeros de otras formaciones, por ejemplo, que van esto lo voy a decir con mucho respeto, pero compañeras que van con tacos de 4 pulgadas a un lugar donde no te puedes meter. Que a veces no hay ni cemento. No, exacto. Y que obviamente que la gente lo que te ofrece es un vaso de agua y no tienen más recursos, claro. Y uno acepta, o sea, como que sentarse a escuchar esas otras perspectivas de vida, como que hay que tener, como decíamos, una cierta sensibilidad. Y mucha gente que yo he conocido de los jóvenes que finalmente me dicen yo quiero estudiar psicología social comunitaria, tienen esa visión. También una visión más política que quizá que las otras disciplinas. No es que las otras disciplinas no tengan un compromiso político, pero es más marcado para mí la gente de es como más inherente, inherentemente político. O sea, claro, se ve. La comunitaria es inherentemente político desde sus inicios, porque para un poco promover ese espacio de cambio, pues tiene que ser también desde el elemento. Y por eso que nos insertamos también en creación de política pública y nos insertamos en escenarios de gobierno, un poco para ver cómo podemos influenciar
e incluso llegó un momento en que yo he estado en escenarios que yo me he dado cuenta por los temas que trabajan y la forma en que hablan, volviendo un poco a que alguien de sociedad comunitaria estuvo ahí en algún momento, porque eso es de sociedad comunitaria y como que no lo incita. Sí. Así que un poco yo siempre cuando los estudiantes, los jóvenes me dicen, mira, si me interesa, pues yo les digo la verdad, en términos laborales, pues uno tiene que buscar su escenario. Tener empresas de emprendimiento. En parte sí, pero después yo pienso es que no existe ninguna profesión actualmente que sea segura, así que ya esa cuestión de que... Ingeniería. Nada, ya no. Medicina sigue habiendo demanda, pero tampoco es que está bien paga ahora mismo. Sí, las condiciones no son las mejores en Puerto Rico en este momento, así es que yo pienso que todas las profesiones tienen sus retos. Y psicología social comunitaria, igual que todas ellas, tiene también sus retos, pero yo pienso que hay posibilidades y hay espacios donde todavía podemos entrar. Y las organizaciones sin fines de lucro son para mí un espacio rico para entrar en psicología social comunitaria, porque ese punto en directo con la gente. Claro, ya el canal está. Ya, claro, ya existe una conexión ahí y ya tienen un reconocimiento. Exacto, o sea, exacto. Después del huracán María, uno de los elementos que salió como que pudimos comprobar fue que las organizaciones sin fines de lucro muchas veces son la primera línea de defensa después, o sea, ya ni siquiera el gobierno ni el municipio, son las organizaciones. Y la gente ya reconoce eso y busca ayuda, colaboraciones en esos espacios y yo pienso que para la formación es importante conocerlo. Yo pienso que sí, en términos de formación nos falta un poco quizás que se dirija más hacia allá, y un poco para tratar de atender los cambios, lo que llamamos cambios en función, que son los cambios inmediatos, pero también pensando en un cambio en forma más amplio, que significa cambiar la forma en que hemos estado trabajando en Puerto Rico durante los últimos 50 años y que nos mantienen estancados en las mismas condiciones de vida. Claro. Y un poco, y esa es la parte también social de la psicología social comunitaria, porque la pregunta es... ideológicamente, ¿por qué la gente que enfrenta tantas dificultades se mantiene en un ordenamiento social político que contribuye a mantener esas condiciones? Así es que, y eso pues ya eso para una parte más reflexiva de la disciplina, pero uno puede tener la parte reflexiva a la misma vez que va atendiendo las partes prácticas y de necesidad inmediata. Así es que esa es la combinación que uno promueve, ver cómo se dan esas interrelaciones entre las personas para entender ese elemento más macro, pero también hay que resolver algunos asuntos puntuales que requieren atención inmediata. Exacto. Palabras finales a la gente en Navidad. Vamos a aprovechar que estamos aquí, que esto salió en Nochebuena, así que este va a estar corriendo esa semana, Nochebuena, Navidad, despedida de año. Este es el último es el último episodio del año, sí. Pues las palabras finales son que la esperanza es lo último que se pierde y que el pueblo salva al pueblo. Y que en esa medida pues uno reconoce en las comunidades la posibilidad de mejorar las condiciones de vida y que no estamos solos, que hay alguien que está cerca, que quizás no lo sabemos, pero que está bien cerca, que nos puede dar una mano y aquí nosotros le podemos dar una mano. Y quizás la época navideña es el mejor momento para establecer ese contacto. En Puerto Rico tenemos también un problema de los muchos que tenemos, con una población de adultos mayores. Tenemos una sociedad creciendo grandemente, que se llama una sociedad envejecida, así es que en sus comunidades probablemente hay muchas personas que son adultos mayores que están solos y solas, así es que siempre es bueno tocar la puerta y preguntar cómo está. Si comió. Si comió, las cosas más básicas que a veces uno se olvida, como que pues tenerlas presentes. Y yo creo que esa es la clave para mejorar. La clave para mejorar es que no estamos solos y que juntos podemos hacer mejor trabajo que de forma individual. Hermoso. Pero que al final, ¿en qué es psicología? Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que eso nos une a todas las especialidades. Porque si no, no haríamos lo que hacemos. Exacto. Todavía nos queda ese consuelo, pero yo pienso que sí que vale la pena. Sí, así que ¿hay algún correo electrónico, redes sociales donde te puedan conseguir? Mira, mi correo electrónico es alexis.rodriguez8@upr.edu.
Me pueden conseguir también a través de las páginas del Laboratorio de Tecnología Emergente, en Facebook, en Instagram. Tengo una página también en Facebook que se llama Profesor Alexis Rodríguez, que también por ahí me pueden contactar. Súper. Así es que la asociación, pues sí, contigo, con Yesenia Delgado, nuestra expresidenta, ahora que sale de su presidencia. Presidenta 2025. Así es que lo bueno como buen social comunitario, yo mantengo mis vínculos con muchas personas, así que soy bastante fácil de conseguir. Pues Alexis, ha sido un honor, me encanta haber cerrado este año contigo. Lamento no haberte tenido un cafecito o alguito más. Para la próxima, siempre hay otra oportunidad para esa. Claro que sí. Así que, qué bueno, y esto tómenlo como ejemplo de buenas conversaciones que se pueden dar en esta época navideña. No solo hablar como que por hablar y menos hablar del prójimo, por favor. Hablemos, ¿verdad? Con el prójimo y no del prójimo. Exactamente. Hablemos con el prójimo y no del prójimo, me encanta. Y que gracias por habernos contactado. Recuerde que estamos en todas las plataformas de podcast. Suscríbase a todas ellas, suscríbase al canal de YouTube. Refiera esto, mire, hablando de que hace falta información, este es un podcast para informar, educar y generar conversaciones. Pueden escribirme de lo que no les gustó, lo que están en desacuerdo, hacer preguntas, lo que usted quiera. Estamos aquí para ustedes. Recuerde, en Doctora DRA, Joyce, JYCE.com, en esa página conecta con todas las redes sociales que están por allí. Ha sido un gusto, que sigan muy bien, feliz Nochebuena, felices fiestas, que este año sea maravilloso y que la pasen genial, sin hartarse ni emborracharse demasiado, ¿está bien? Que estén bien. Recuerda que la información compartida no reemplaza la asesoría profesional de personas expertas en psicología industrial organizacional, recursos humanos, contabilidad, derecho o cualquier profesión relacionada con la salud.